Bienvenidos a nuestra capacitación de políticas de seguridad. Entonces, Diego, tú me dirás, ¿damos inicio de una vez? Sí, dale. Perfecto. Listo. Entonces, la idea es que el día de hoy vamos a trabajar en los objetivos. Hace 8 días trabajamos políticas. Hoy vamos a unirla con objetivos, pero igual vamos a hacer un recorderis y un repaso a esas políticas que nos está pidiendo pues también la norma y que nos va a facilitar a desarrollar precisamente esos objetivos. Entonces vamos a tener dos momentos de la capacitación. Una, que es donde vamos a validar todo lo que son requisitos de norma, y dos, cómo fijamos precisamente esos objetivos del sistema. La idea es que, bueno, sean muy participativos. Hace 8 días estuvieron muy calladitos. La idea es que hoy, pues, logremos participar en el ejercicio, también teniendo, pues, toda la interacción también con ustedes. Me presento, para los que tal vez no han recibido capacitación conmigo. Karen Arias, auditor del capítulo BAS Café. Actualmente también para BAS Dominicana, donde desarrollo, pues, también procesos de auditoría. Entonces, bueno, la idea es que hoy los acompañe con este proceso de capacitación. Veo nombres conocidos de las personas que están conectadas, que siempre están en nuestros procesos de formación, entonces qué chévere. Entonces vamos a dar inicio, voy a compartir pantalla. Entonces vamos a iniciar con los objetivos de nuestro sistema de gestión, como les decía hace un segundo, Karen Arias. La idea es que empecemos con este videíto. Y la policía detuvo en ¿Me confirman si tienen audio, por favor? Sí, señora. Sí, bueno, perfecto. Hoy sí, hace 8 días tuve muchos inconvenientes. el aeropuerto de El Dorado de Bogotá, Colombia, a una mujer que pretendía viajar a Panamá con 26 kilos de cocaína escondidos en bolsas de café. La mujer Natalia Hernández, alias La Mona, llamó la atención por el fuerte olor a mentol que salía de sus maletas. Ahora se investiga a quién se le iba a entregar la cocaína aquí en nuestro país. Bueno, siempre trato de que empecemos nuestras capacitaciones buscando precisamente esas contaminaciones que tenemos en café y que como nuestro sector empieza a verse vulnerado de cierta forma por este tipo de actividades delictivas o ilícitas, y que realmente cómo pueden afectar nuestra reputación de una organización, de una marca, de un nombre. Los que han estado en auditoría conmigo saben que protejo mucho la marca y el nombre. A veces construir nuestras organizaciones no es fácil, y menos sostenerlas. Entonces, realmente cuando auditamos, basado en esa gestión de riesgos, buscamos esa protección también de ese riesgo reputacional. Como bien les había dicho, el objetivo de esta capacitación es enlazar política y objetivos. El tema de hoy es objetivos, pero realmente se hace importante y necesario unir esas políticas para poder dar una capacitación pues más congruente y más reconfortante también para ustedes. Empezamos con este tema de definiciones y empezamos a ver las recomendaciones. Ojo, revísese las definiciones que trajo la versión 6, cambiaron en su orden, cambiaron en sus numerales, y adicionalmente pues ampliamos muchos más conceptos y definiciones. Entonces empezamos a ver qué es la política, más que pegarnos un poco a la letra. Hoy va a ser mucho más dinámica frente a esa interacción de esos conceptos, viendo que ya la vimos hace 8 días, este concepto. Y recordemos que esa política es esa intención gerencial donde mi gerencia dice, mire, yo quiero que mi sistema tenga la prevención de estos delitos, del lavado de activos, del narcotráfico, el terrorismo, el contrabando, y cómo lo logramos mitigar. Y basado en esa política, nosotros que empezamos también a trabajar, ¿qué busca proteger y cuál es el objetivo de la norma? Ya hablando un poco de esos objetivos, proteger esa cadena de suministro. A mí me gustaría que alguien, vamos a escoger a alguien del grupo hoy, que alguien del grupo me contara qué es esa cadena de suministro. Hemos visto mucho el concepto. No sé, vamos a escoger a Ricardo Andrés Muñoz. No sé si Ricardo está. Hola, hola, Karen. Buenas tardes, Ricardo. Ricardo, hemos hablado un montón en todos estos años de la cadena de suministro. ¿Qué es esa cadena de suministro? No sé, todos los entes que intervienen en el proceso productivo de algún producto. Bueno, Transportadora, importadores, exportadores. bueno, muy bien. ¿Alguien que quiera reforzarle a Ricardo? Bien, muchas gracias. Pues para mí la cadena de suministros es como todas las actividades que nosotros acá en la trilladora realizamos, desde el cliente
o bueno, el proveedor hasta el cliente. Son todos los procesos en el cual nosotros en el recibo de pergamino, cuando se realiza todo el proceso acá en la trilladora del ensaque, de la trilla, hasta el puerto y ya el cliente final, entonces como todo el procedimiento que hay. Por eso se le dice cadena, porque es como, van como ligados cada proceso y todos son diferentes. Muy bien, gracias Stephanie y gracias Ricardo, excelente. Así es la cadena de suministro, que es precisamente todos esos eslabones que tenemos desde que tenemos nuestras materias primas, ese suministro de materias primas que en este caso es desde el caficultor e inicia hasta que llega a nuestro cliente final y bien nos dice la norma hasta ese usuario final. Son todos esos entes, actores, que bien lo decía Ricardo, como todas esas, el importador, el exportador, todos estos actores, personas, empresas que participan en mi cadena y que me permiten realmente pues que se lleve a feliz término y entrega mi producto. Voy a apagarles mi cámara para que tengamos mejor transición del internet y no vayamos a tener inconvenientes hoy. No me doy cuenta que estaba prendida. Listo. Entonces, cuando hablamos desde esa cadena de suministro, muy bien para los que participaron y qué chévere, les agradezco mucho que estén ahí súper pendientes. Cuando hablamos desde esa gestión de riesgos, empezamos a validar qué es esa gestión de riesgos y empezamos a ver qué es ese proceso sistemático. Y siempre hemos hablado de ese proceso sistemático que finalmente nos permite identificar, analizar, evaluar esos riesgos y siempre pues hemos planteado qué componen esa gestión de riesgos. Pero acá lo más importante, chicos, es cómo nosotros garantizamos al interior de mi organización precisamente que esa gestión de riesgos realmente sea visible en la auditoría. ¿Qué nos pasa? Y yo les cuento que cuando llegamos a las entrevistas, nuestros chicos se bloquean. Y cuando los chicos se bloquean, se les olvidan los riesgos. Pero siempre la invitación acá es, preguntémonos qué pasaría si yo no tengo el control. Y ese qué pasaría me permitiría identificar, si yo no verifico la referencia, ¿qué pasaría? Si yo no verifico tal vez mis certificados, ¿qué pasaría? Si yo omito la inspección del contenedor, ¿qué pasaría? O del vehículo de carga, en este caso pues del vehículo carpado. Entonces, ¿qué pasaría en caso de? Siempre cuando hagan esta gestión de riesgos es, ubíquese en ese qué pasaría. Y si realmente yo no lo hago, ¿qué podría ocasionarme a la organización? No nos vayamos a ese riesgo positivo donde creemos que nada ha pasado y nada ha ocurrido, sino siempre preguntémonos a futuro, ¿qué pasaría si yo lo omito y cuál sería esa consecuencia? ¿Listo? Entonces esa es la invitación hoy que les tengo de la gestión del riesgo. Hablando ya de los objetivos, que es nuestro tema principal hoy, la norma que me ha dicho. ¿Cómo logro ese resultado en un periodo determinado? Entonces, en un periodo determinado es como yo logro decir, ok, este es mi periodo determinado, logro decir cuál es el tiempo que yo me he establecido, cuál es esa frecuencia, ¿para qué? Para medir esos compromisos establecidos en la política. Y cuando yo digo medir eso establecido en la política, empiezo a analizar y empiezo a decir, ok, yo tengo estos compromisos, yo digo que la presión del delito, de los delitos de lavado de activos, financiación de terrorismo y así sucesivamente. Cuando yo empiezo a analizar esto, yo digo, ok, ¿cómo lo mido? Entonces, aquí me dice, debe ser medibles, concretos, claros, realizables y plantear un cambio que represente un reto para la empresa. A veces llevamos nuestros indicadores y siempre decimos, pero yo siempre cumplo al 100%. Y siempre cumplo, pero realmente yo estoy midiendo algo que me permita retarme, que me permita como organización, y aquí es de las invitaciones de esta capacitación de hoy, realmente lo que yo tengo en mi sistema de gestión me está dando respuesta al riesgo, yo estoy midiendo el impacto de mi sistema de gestión, estoy llevándolo a ese nivel de efectividad, estoy buscando que realmente mi sistema se ponga a prueba o estoy buscando un sistema de gestión confortable, que vaya en esa zona de confort y que realmente pues siempre me dé un cumplimiento de un indicador, pero que no vayamos a esa efectividad. Entonces, ojo con este tema, porque a veces nos volvemos sistemas de gestión de eficacia. 10 inspecciones de seguridad, 10 hice. 10 objetivos, 10 medí.
pero realmente yo estoy viendo el impacto, cuántos eventos, cuántos sobrantes, cuántos faltantes, cuántos siniestros de seguridad se me han presentado. Eso es lo que nosotros debemos medir desde nuestros objetivos. La meta, pues es como yo establezco ese cumplimiento objetivo, sea porcentual, sea en una tasa, y que en ese marco de tiempo, si yo lo cumplí o no. A veces castigamos nosotros mismos los indicadores hasta por una mala formulación de la meta, si es ascendente, si es descendente, si yo cómo formulo ese objetivo y cómo formulo el indicador para medirlo y cómo desarrollo esa estrategia, esa meta. ¿Y qué es el indicador? El indicador precisamente es esa relación cuántica, es decir, mi fórmula, donde me va a decir efectivamente el resultado de mi indicador de ese mes y cómo efectivamente ya para compararlo contra mi meta, si tuve una desviación o no. En caso tal de que yo haya tenido una desviación, ¿qué es importante? Que nosotros lo contemplemos como una acción correctiva, como una acción de mejora, para que el sistema se analice la causa y logremos cerrarla. Ese es el verdadero ciclo cuando empezamos a hablar desde mi objetivo y viniendo desde la política, voy al objetivo, le pongo una meta a ese objetivo y cuando me voy tengo el indicador. Entonces cuando yo ya tengo ese indicador, yo puedo establecer precisamente cuál es esa unidad cuántica y hacia dónde voy. No sé si hasta acá alguien tiene alguna pregunta o alguna sugerencia frente a sus indicadores y que quiera preguntar algo sobre sus metas que han establecido. Bueno, creo que hasta el momento. Señor. Con Iván Mosquera de Espocafé, ¿cómo estás? Bien, Iván, ¿cómo te ha ido? Bien, muchas gracias. Bueno, Karen, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo garantizarte que el equipo de trabajo, a pesar de que no logra sus metas, pueda retroalimentar de manera eficaz al equipo de trabajo para hacer un plan de acción que realmente valga la pena? ¿Con qué me voy? ¿Por qué voy a esta pregunta? Porque normalmente, como tú mencionabas ahora, muchos equipos de trabajo solo se limitan a su zona de confort, a colocar, digamos, la información simplemente básica en un indicador, pero no realmente no contextualizan al equipo de trabajo cuáles fueron las causas que originaron ese resultado. Ahora, ¿cuál es la línea delgada ahí entre indagar demasiado sobre un resultado a un equipo o a una gerencia o a un director en específico y cuál realmente recibir una retroalimentación que impacte positivamente al sistema? Bueno, gracias Iván por la pregunta. Hay dos temas, y es que la ventaja que tenemos en Café es que llevamos muchos años con nuestros sistemas de gestión, y es como ya ese cumplimiento del 100%, tal vez reevaluamos primero mi objetivo, ¿cierto? Y tú decías algo muy importante, ese análisis de causas. Y ojo, porque algo que está pasando en Café y que nos está pasando en las empresas, y acá es una invitación que les he hecho a los procesos de auditoría, es cuando analicemos las causas, la mayoría utilizamos 5 porqués y nos quedamos en la inmediatez. Vamos tal vez al exceso de confianza de las personas, o al exceso de confianza del líder de proceso, o porque no se conocía, o por la falta de capacitación. Pero cuando yo me voy a un análisis de causas real tipo dominó, mi falta de control radica en el análisis de esos objetivos que yo me he planteado, muy probablemente desde el proceso. Entonces la invitación aquí, Iván, es cómo yo llevo a mis líderes de proceso a medir ese impacto. Esa fórmula de impacto está dada en eficacia, y vamos a hacer acá un ejemplo. Yo puedo tener el recurso para las visitas domiciliarias. Vamos a irnos a las visitas domiciliarias o a un hurto. Yo tengo los recursos, ya han asignado, vamos a irnos al hurto. Yo tengo todos los recursos necesarios, hice la actividad de inspección, validé, tengo un GPS y el vehículo salió para puerto. Tengo mis controles con proveedores y todo. Tengo los recursos y efectivamente fui efectivo, tuve los recursos, los gasté, no gasté más de la cuenta, antes ahorré, entonces fui más que efectivo. Pero en mi impacto, al final me siniestraron y hubo un hurto.
No había contemplado una avería tal vez del GPS, no tenía un plan B y al final hurtaron la carga o un inhibidor de llama. Supongamos por temas de GPS. Entonces, cuando yo voy a evaluar, de nada me sirvió ser eficaz, de nada me sirvió ser eficiente utilizar los recursos, si al final mi impacto se dio la siniestralidad. Lo mismo pasaría con las visitas domiciliarias. Tenía que hacer desde 10 de 10, hice las 10. Voy a validar y digo, utilicé los recursos, sí, porque logré conseguir a la misma tarifa las visitas domiciliarias del año pasado. Pero cuando ya hablas de la efectividad, imagínate que los cargos que le hice la visita domiciliaria no eran los que me impactaban realmente la cadena de suministro. Entonces, cuando yo voy a evaluar esos indicadores es realmente a qué riesgo estoy atacando y qué impacto estoy previniendo que se genere en mi organización. Esa es como de la forma en que te podría pues hacer la invitación para retarnos un poco, porque eso es como cuando tenemos otros sistemas de gestión y muchos de los que estamos acá trabajamos también paralelo a la parte de seguridad y salud en el trabajo. De nada me sirve tener lo que sea, líneas de vida certificadas, capacitación, por ejemplo, coordinador de trabajo en alturas, si al final tengo un fatal por trabajo en alturas. Al final de nada me sirvió ser eficaz, tener un cronograma, tener los recursos, pero al final hubo el fatal. Entonces, esa es la invitación, vete al riesgo, vete a esa materialización de riesgo y ese impacto que te puede generar ese riesgo. No sé, Iván, si con eso doy respuesta a tu pregunta. Sí, sin embargo, pues creo yo que eso trasciende un poquito más allá cuando lo que comentabas ahora de... Se me fue Iván. Iván. ¿Me escuchas? Ahí ya volví a escucharte, sí. No sé qué pasó. Bueno, sí, lo importante es como que hay que buscar la manera de cómo evitar que, digamos, esos egos directivos no nos permitan indagar de la manera más adecuada para lograr, digamos, ser eficaces, ¿sí? En la obtención como de la información adecuada para evitar que ese riesgo se materialice. Muchas Exactamente. gracias. Tú dijiste algo sobre los egos administrativos. Yo cuando hago las reuniones de apertura y los que han estado en auditoría conmigo, les hago una invitación muy respetuosa. Y es porque me pasó en una empresa en café. Llevamos muchos años en la empresa. Y ojo, pero cuando hablamos de café, de organización, hablamos desde la empresa. Hablamos desde un cargo y hablamos desde un proceso. Hablamos desde la prevención de riesgos. Y aquí viene un nivel que es de nuestra política, cómo aterrizamos y concientizamos a todos nuestros líderes de proceso para que realmente esa política se viva y sea un objetivo con el proceso. Algo muy bueno que trajo Versión 6, y lo vamos a ver más adelante, es cómo vuelve y me une objetivos y alcances desde el proceso, pensando que en esa minimización del riesgo. Y gracias, Iván, por esa intervención, porque realmente es algo que pasa mucho en café y que yo siempre les hago la invitación. Esto no lo tomen como personas, tómenlo como procesos, porque hoy estamos, mañana no, y el proceso debe continuar, debe andar y finalmente se debe cumplir. Entonces, qué chévere y gracias, Iván, por la pregunta, porque pues nos aclara un poco, ir un poco más allá de ese objetivo sea basado en ese riesgo, en ese impacto y en la minimización de ese impacto. A veces para los procesos no es fácil reportar la información del cumplimiento de esos indicadores, pero ojo, la información es de la organización, no es de la persona. Entonces, todas esas invitaciones es importante hacerlas para que el sistema de gestión fluya como debe de fluir. Entonces, ya hablar un poquitico desde la norma, vamos a ver que desde el contexto empezamos a hablar desde los objetivos. En liderazgo fijamos esos objetivos. Planificación y desarrollo me dice, ojo, desde aquí, desde la gestión de riesgo, tengas en cuenta esos objetivos. Y como en el numeral 8, los medimos. Si no cumplimos, ¿para dónde vamos? Para el numeral 9. Finalmente, objetivos es un tema transversal de toda la norma, donde debemos de garantizar que efectivamente cumplimos con todos estos criterios. Entonces, vamos con 4.1. 4.1 me está diciendo, desde el cáncer, desde el contexto, me está diciendo, ojo, todos aquellos elementos que son aplicables en el contexto interno y externo basados en ¿qué?
en ese propósito como organización, en esa planeación estratégica, pero ¿en qué? En esos objetivos del sistema. ¿Y dónde nacen los objetivos? Desde la política. Pero aquí me está diciendo claramente, desde sus objetivos del sistema, tenga en cuenta cómo se puede impactar y cuál es ese rol en la cadena de suministro para fijar su contexto organizacional, tanto interno como externo. Este es un componente nuevo. Siempre les digo en las capacitaciones, estoy dejándoles en verde los componentes nuevos, tengamos en cuenta que los objetivos, acá en este caso, es nuevo. Ahora bien, en 4.4, ¿qué me está diciendo la norma? El enfoque por procesos, es decir, en nuestras caracterizaciones, fijemos claramente desde el objetivo y el alcance del proceso. Pero también me está diciendo, ¿sabe qué? En esa gestión de riesgos. Enlazándola con la pregunta de Iván, es cómo yo identifico cuáles son mis riesgos del proceso. Basado en esos riesgos, fijo mis objetivos para prevenirlos o mitigarlos o minimizar el impacto. Por eso es de gran importancia tener en cuenta cuál es ese objetivo y alcance de mi proceso. Y ese enfoque basado en procesos. Pero esto también se une aquí a la caracterización. Ahora bien, vamos para liderazgo. El liderazgo me está diciendo, ojo, hay que promover la seguridad de la cadena de suministro, que es el principal objetivo que tiene la norma. Y me dice que la alta dirección, ¿qué debe hacer? Establecer esa política y los objetivos basados en qué? En ese contexto, en el alcance de los procesos, y vuelve a hablarme de los riesgos. Entonces, esta pregunta, Iván, fue súper clave para desenredar de cierta forma todo el desarrollo de la capacitación, cosa que te agradezco, Iván. ¿Por qué razón? Porque si nos estamos dando cuenta, cuando nos vamos más allá de solamente ese compromiso de cumplimiento de eficacia y nos vamos a ese impacto y efectividad, estamos hablando de esos riesgos en la cadena de suministro. Estamos hablando de cómo nosotros realmente con mis objetivos estoy impactando, estoy mitigando. A veces nos duele incumplir, pero es mejor incumplir que se esté midiendo y yo decir que estoy trabajando. Pero un sistema de gestión eficiente, eficaz, efectivo, no es el que siempre me dice que cumplo. A veces decir que incumplo también es respuesta. Entonces, por eso es de gran importancia que ustedes analicen y tengan en cuenta todos estos elementos cuando hagan la revisión de sus objetivos. ¿Cómo nacen esos objetivos? Vamos, y algo que nos trajo versión 6 y siempre se los he hecho, es esa planeación estratégica. Cuando yo hablo de esa planeación estratégica, estoy hablando de que tengo ese diagnóstico inicial de mi organización, tengo una misión y una visión, pero ojo, tengo esos objetivos estratégicos y esos objetivos de mi sistema de gestión. ¿Cómo se enlaza con mi sistema de gestión toda esta estructura de planeación estratégica? Y parte de los objetivos y esa política organizacional debe ser la seguridad de la cadena de suministro. Con todo el respeto de mi carrera, yo siempre les digo, si yo tengo un evento por calidad de café, pierdo un cliente tal vez y mi organización puede verse muy afectada, pero tal vez no cierro si tengo más clientes. Si yo tengo un evento por seguridad y salud fatal, yo sigo funcionando. Puede que tenga que pagar una multa, pero sigo funcionando. Pero cuando yo me inmerso en un riesgo de la cadena de suministro, realmente los bancos me bloquean, las navieras me bloquean y todo el mundo me va a bloquear. Entonces, aquí es donde viene el tema de cómo nosotros analizamos esto que debe ser parte de sus objetivos estratégicos. Vamos a hablar un poco también desde el liderazgo, que la norma me está diciendo, fije un código de ética que respalde las políticas. Si tengo políticas, ¿qué voy a tener? Objetivos. Entonces, hay que analizar cuáles son esos objetivos que yo estoy enlazando a mi código de ética y conducta, cómo lo estoy midiendo. Y recordemos que el talento humano en los numerales de administración me está diciendo, evalúe el uso adecuado de los recursos y adicionalmente que el cumplimiento del código de ética. Eso es importante que ustedes lo recuerden siempre. Esos hay que medirlos, hay que analizarlos. Ahora bien, me dice también, tengo una política de responsabilidad social. ¿Dónde la voy a medir? Cuando yo ya llego a 4.1.2, que es el numeral de programa de capacitación, ¿yo qué estoy diciendo? Ok, 4.2, perdón, creo que me acabo de confundir con el numeral, pero voy a confirmarlo.
que me daría pena decir que dije el numeral mal después. Efectivamente, 421. Yo lo dije al contrario. 412, no, 421, donde me dice que debo tener mi programa. Entonces ahí enlazo un programa que tiene recursos, objetivos, indicadores, actividades. Es decir, que esta política se me va a volver un programa de responsabilidad social que va a ser medible. Y ojo, porque acá vienen los objetivos y vienen los indicadores. Ah, bueno, aquí estaba el 421, que es donde me dice en el programa que fije el programa de responsabilidad social y cómo efectivamente yo lo mido. Entonces, ojo con este tema de cómo nosotros lo estamos midiendo. No sé si hasta acá alguien tenga alguna otra pregunta frente a numerales de norma. Vamos en numeral 5, enlazando objetivos e indicadores. Bueno, creo que nadie ha abierto el micrófono. Listo. Entonces, ¿yo qué voy a medir? Precisamente que no se den estos delitos al interior de mi organización, que no hayan esas violaciones de derechos humanos. Y ojo acá, porque la mayoría de empresas o son CIPLAF, son SAGRILAF y tienen programa de transparencia y ética empresarial. ¿Ya lo estamos midiendo de cierta manera? Así es. Entonces es como nosotros también lo enlazamos con nuestro código de ética, cómo enlazamos la política y cómo enlazamos todos estos elementos para lograr precisamente que se dé pues el cumplimiento, tanto el objetivo como el indicador, y que realmente dé una respuesta al sistema y que lo esté midiendo. No quedarnos solamente en el cumplimiento de esa eficacia, sino que impacto, que no se materialicen esos delitos o esas violaciones de derechos humanos. Esta frase que me encanta, que cuanto más corrupta es una sociedad, más numerosas son las leyes. Nosotros bien sabemos que nuestro país está lleno de leyes, pero que hoy en día las amo y las adoro porque de cierta forma nos regulan y nos han ayudado muchísimo en la transición de la norma. Yo siempre les cuento también de las experiencias que tengo en República, y es que cuando empezamos a evaluar, por ejemplo, el tema de la falta también de requisitos legales, pues no permite que las empresas también trasciendan a veces en el cumplimiento de los criterios y se les hace más difícil implementar la norma, más difícil entender el contexto del lavado de activos y entender realmente hacia dónde vamos con toda esta prevención que hacemos desde OACS. Entonces, a veces decimos que son un poco ladrilludas, más corruptas, pero realmente si viviéramos con otro enfoque también nos ayudan a prevenir muchos riesgos que hoy realmente estamos protegidos en las empresas que hemos decidido ser BACS, y que adicionalmente pues que tenemos la legislación que nos ayuda a ver el riesgo de otra manera. Aquí vamos a hablar un poco de la política, y la política, ¿qué me está diciendo? La política me está diciendo eso es prevención de delitos de corrupción, soborno, lavado de activos. Pero ojo, ¿qué es lo que me dice? Que la política es el marco de referencia para establecer el objetivo. De aquí nace y de las políticas nacen mis objetivos, buscando que siempre la prevención de esos delitos o de esos riesgos. Cuando yo me voy a la política de responsabilidad social, ¿qué riesgos estoy intentando mitigar? El trabajo forzoso, el trabajo infantil, el abuso laboral, en fin, todos estos riesgos es lo que busco prevenir y es lo que yo mido que no se vaya a materializar. Cuando yo hablo desde la política o el del código de ética, que realmente no se violente ese código de ética y cómo yo mido y hago ese seguimiento de que efectivamente no se ha violentado, que de cierta forma aquí estamos hablando desde el numeral 413, en el literal G que dice evidenciar el cumplimiento de ese código de ética. Yo también puedo evidenciarlo a través de indicadores y decir, no se ha presentado ninguna desviación. Claro que sí, eso es viable en los ejercicios de auditoría y certificación. Cuando vamos al despliegue de esa política, hablamos que tenemos nuestra política, la bajamos a esos objetivos generales, ahora a ese objetivo específico que lo vimos en cada proceso hace un momento en el 4.4, donde tenemos ese enfoque por procesos. ¿Cómo lo bajo a establecer una meta? Que ya vemos el concepto de la meta, y ahora ese indicador que me rete como empresa para poder establecer pues un buen objetivo de medición y que realmente mi sistema me impacte. Ahora bien, llegamos al numeral que nos trajo la capacitación y es cómo fijo los objetivos.
Uno me dice, debe estar alineado con la política. Ya vimos todas las políticas que me pide el sistema de gestión. No es solamente, pues acá nos establece el compromiso de la política en 521, pero cuando vemos, vamos a tener varias políticas que pueden ser medibles para demostrar ese cumplimiento. Están demarcados en un periodo definido. Ya dijimos que las metas también se establecían en un periodo definido. Y lo mismo me dice, establecer esa meta, que va a ser mi punto de comparación a dónde quiero llegar, cómo voy a ver ese avance y ese cumplimiento. ¿Dónde vamos a ver ese cumplimiento? En 8.1, que es donde yo mido ya mi sistema de gestión basado en estos objetivos. Y adicionalmente, y ojo, acá, ¿cómo lo comunico a todos los niveles organizacionales? Miren, chicos, si es difícil que en auditoría me contesten cuáles son los riesgos, ahora imagínense yo preguntando cuáles son los objetivos del sistema. Entonces, a veces es como nosotros logramos llevar ese lenguaje operativo, este tipo de indicadores que me van a permitir hacer seguimiento y medición y que realmente me van a dar un valor agregado a mi sistema. Entonces, aquí la invitación es que analicen y evalúen estos elementos desde esas metas, desde esos, también desde ese léxico que yo utilizo, y garantizo pues que realmente estoy dándole respuesta a mi sistema de gestión y que la gente está siendo también coherente de sus palabras para dar respuesta a esa gestión de riesgo que queremos desde el nivel operativo. A veces el sistema de gestión se queda solamente en personal administrativo, a veces utilizamos palabras fuertes como la que voy a decir, pero a veces se nos vuelve muy burocrático el sistema de gestión. Cuando yo veo una matriz de cargos críticos, donde decimos que la señora de servicios generales, tal vez cargos operativos no son críticos, ahí es donde yo les hago la invitación muy respetuosa desde auditoría, les digo, evaluemos. La señora de servicios de mi casa no sabe leer ni escribir, pero ve, escucha, accede, toca y tiene acceso absolutamente a todo. Es más crítica que cualquier otra persona. Y aquí es donde yo les digo, a veces es como yo le llego a esa persona que tiene esos niveles o esas competencias tan bajas, pero logro llevarlo a ese nivel que me entienda que es el objetivo, de cómo me está aportando desde su labor, que su función es importante y que sus controles son importantes para mi organización. Entonces, esa es la invitación que les hago de cómo yo aterrizo esos objetivos. Y lo que les digo, si es difícil, y yo sufro por ustedes cuando veo auditoría, y la gente dice que no tienen riesgos, ahora imagínense uno preguntando por esos objetivos del sistema. Algo que quise traerles acá y es esa responsabilidad de autoridad, porque finalmente la norma me está hablando de que el representante de la alta dirección debe evaluar el desempeño y debe que informar periódicamente precisamente de ese desempeño del sistema, asegurar que se mantiene implementado y mejora su eficacia continuamente. ¿Qué es esto? ¿Cómo lo logramos? A través de indicadores. ¿Cómo mido el desempeño? A través de indicadores. Entonces, ¿qué utiliza mi representante de la alta dirección? Esos objetivos y esos indicadores con los que va a ir a la gerencia a decirle que, mire, yo cumplo de esta manera. ¿Y quiénes más tienen responsabilidad de autoridad sobre ese impacto del sistema? Algo que me decía hace un momento Iván. Bueno, mis jefes, los auditores, los líderes de procesos. Y ojo porque me lo enlaza con numeral 4.4 y el numeral 4.4 ya que me trajo objetivos y alcance. Entonces es como todos estamos reportando a nuestro representante también de la alta dirección ese cumplimiento de esos objetivos. A ver, vamos a hacerle la invitación a alguien para hacer una pregunta. Gloria Esperanza González. Bueno, Gloria no está. Hugo Armando era el siguiente. Aló. Hola Hugo, ¿cómo estás? Hola Karen, bien. Eres el siguiente en la lista. Eso noté, ¿cierto? Sí, totalmente. Hugo, Señora. cuéntame cómo tú logras llegar a tus colaboradores con estos riesgos, como con estos objetivos principales que tú tienes desde el sistema, como esos mecanismos que tienes. Bueno, lo que tú decías es muy real, ¿cierto?
A veces que los empleados tengan la conciencia de, digamos, de los riesgos que están sometidos es muy difícil, ¿cierto? Pero uno tiene que ser como ahí, como muy astuto, ¿cierto? Y toca uno como con palabras claves para poder que logren comprender esto, ¿cierto? Muchas veces las personas confunden seguridad VAX con seguridad y salud en el trabajo. Y digamos que hay un límite y una brecha como grandecita, ¿cierto? Porque una cosa es la seguridad de las personas en su integridad y otra cosa es la seguridad en el control de los procesos. Entonces, toca que hacer mucha difusión, muchas campañas, unos procedimientos bien implementados. Toca hacer mucha socialización, las inducciones, además del sector que nosotros estamos manejando, es de mucho personal que no tiene, digamos, estudios avanzados, ¿cierto? Entonces toca que hacer de esta cultura mucho más exigente. Por ejemplo, digamos, personas que son iletrados, no saben ni leer ni escribir, entonces ahí se viene el reto mucho más grande. Muchas gracias, Hugo. Y tú dijiste algo muy clave que te pasó hace poco en la auditoría y hacíamos el recorrido, era algo que compartíamos. Tuve la oportunidad de auditar la empresa en la que labora Hugo Armando y es cómo a veces ellos llevan sus riesgos a esa integridad física, hablando de seguridad y salud en el trabajo. A veces es un reto lograr que ellos se identifiquen, cuando hablamos desde el riesgo y no desde el peligro, y es de los mayores retos que tenemos. Entonces te agradezco, Hugo, que hayas, de esta forma lo hayas abordado, porque realmente es un reto y hablamos de un reto, parte desde la inocencia a veces del mismo riesgo, también desde esa cultura del no pasa nada, y adicionalmente pues la confusión que existe con otros sistemas de gestión. Entonces te agradezco mucho la participación. Bueno, entonces vamos a continuar. Ya entonces hablamos un poco de esa responsabilidad, cómo logramos llegar e impactar esos diferentes niveles organizacionales. Ahora bien, vamos para el numeral 6 de la norma, que es gestión de riesgos, y me está diciendo, ojo, sus objetivos, su política, todo desde el contexto, analícelo desde su contexto, gestión de riesgos, rol en la cadena de suministro y sus objetivos. Porque la norma también me nombra mucho esos objetivos y desde ISO 31000 el concepto de riesgo es eso que me puede a mí que desviar de mi objetivo. Todo lo que me pueda a mí desviar de mi objetivo se convierte en un riesgo. Esa es la definición de ISO 31000. Y que de cierta manera, en 6.1 me lo está desarrollando y me está diciendo, ojo, tenga en cuenta los compromisos en la identificación del riesgo de la política. Pero en el 1 me dice establecer los criterios que le permitan definir los riesgos que puedan asumir para alcanzar los objetivos del sistema. Y bien, ahí me uno un poco nuevamente a la pregunta que me hizo Iván. Yo como organización, en mi matriz de riesgos, ¿qué identifico? ¿Qué analizo? ¿Qué voy a asumir desde mi gestión de riesgos para que no me vaya a impactar esos objetivos del sistema y logre realmente esa verdadera gestión del riesgo? ¿Basado en qué? En ese contexto, partes interesadas, alcance y compromisos de mi política. Entonces, aquí es muy importante que unan estos conceptos a ISO 31000 desde ese riesgo y esa desviación que se puede presentar en el objetivo. Entonces, esas son de las invitaciones que les voy haciendo, que son conceptos intangibles que a veces trae la norma, pero basados en que la norma me está diciendo, trabaja esa gestión de riesgos basada en ISO 31000. Vamos a ver este videito por acá. Cocaína oculta en granos de café. La policía del aeropuerto de Malpensa, de Milán, localizó un paquete de café en grano proveniente de Colombia. Comprobó que todos y cada uno de los 500 granos que contenía habían sido cuidadosamente cortados por la mitad, vaciados y rellenos de cocaína. Llamó la atención de la Policía de Fronteras italiana que el destinatario del paquete era Santino D'Antonio, el nombre del personaje de un mafioso de la serie de acción John Wick. En el paquete postal de 2 kilos que provenía de Medellín había 150 gramos de cocaína en el interior de los granos. Detuvieron al destinatario real y no de ficción cuando acudió a recogerlo a la oficina de correos. Bueno, estos son nuestros ingenios
donde vemos una contaminación granito a granito. ¿Cuál es nuestro principal objetivo? Mitigar todo esto desde nuestras plantas, desde nuestros productos y cómo realmente logramos prevenir la materialización del riesgo. Ahora bien, desde el análisis del riesgo, nos trae nuevamente esta partecita nueva. Si ustedes se dan cuenta, todo lo que estamos leyendo es nuevo para esta versión. Y nos está diciendo desde el análisis del riesgo esta relación matemática, es decir, mi fórmula de probabilidad por consecuencia de vulnerabilidad por esa amenaza, como ustedes la tengan, de los riesgos sobre sus objetivos. ¿Y cuáles son mis objetivos organizacionales y el sistema de gestión? Por eso es que hay que hacer énfasis y ese sistema retador que nos está pidiendo, ojo, miramos que, y acá venimos a la fórmula mágica que hablamos hoy, de esa efectividad. Esa eficacia más esa eficiencia, pero si mi impacto es positivo, fui efectivo. Si fue negativo, no efectividad. De nada me sirvió ser eficaz, ser eficiente, pero no fui efectivo. Entonces, ojo con este concepto, ojo con este análisis, porque realmente es de gran importancia que ustedes analicen si esos objetivos y esos indicadores están retando mi sistema, están basados en esos riesgos, y si realmente yo estoy analizando esa probabilidad, así cumpla. Pero realmente eso se trata, que nos retemos, que analicemos, que busquemos las causas de lo que está ocurriendo en mi organización para que no vaya a pasar algo mayor. Y ojo, ¿qué debemos de medir nosotros? Nuestros riesgos inherentes como nuestros riesgos residuales. Valido la eficacia de los controles a través de ¿qué? De simulacros, que no vaya a ser a través de la materialización del riesgo, sino que todo sea muy preventivo, chicos. Estamos acostumbrados a la reactividad, no a la proactividad. Estamos acostumbrados a que primero tiene que ocurrir el hurto para que analicemos, para que realmente nos sentemos y ya haber perdido dinero. Aquí la invitación es analicemos desde los dos lados y analicemos cuáles son esos controles y hacia dónde voy, para que ustedes lo tengan en cuenta, lo analicen y tengamos esos riesgos inherentes y esos riesgos residuales monitoreados y que me permiten validar esa eficacia de todo mi sistema, mi efectividad, perdón, de todo mi sistema de gestión. Esa es la invitación que nos está haciendo la norma desde el numeral 6. Siempre aquí traemos la primera pregunta que le hice a dos personas, fue cuál es esa cadena de suministro. Cuando empezamos a hablar, y muchas empresas las he encontrado que hoy no tenemos mapeada la cadena de suministro, y siempre la invitación que les hago es mapeen la cadena de suministro, identifique cuáles son esos actores, cuáles son esos momentos, por cuántas manitos me pasa mi café, para que llegue al cliente final, y ahí nos damos cuenta todas las posibilidades y todos los puntos vulnerables y amenazas que se pueden presentar y que se puede materializar el riesgo. Entonces, ojo con eso, analicémoslo de la cadena de suministro. Siempre les digo, pensemos como terroristas, analicemos desde ese nivel exagerado del riesgo, que eso me va a permitir tener un sistema preventivo y no reactivo. Entonces, ojo con este tema, para que ustedes lo tengan en cuenta en su identificación, en cuando fijen sus objetivos, y más aún que esa meta que me voy a poner. Porque si yo hoy tengo 10 hurtos de café, o tengo tantos kilos de faltantes o sobrantes que se han presentado, pues yo no me voy a poner la meta más arriba de eso que siempre ha ocurrido. Mi meta debe ser un 5% por debajo, un 3%, un 2%. ¿Para qué? Para que ustedes garanticen que sí se está retando a la organización. Yo no puedo poner metas por encima de mis resultados sabiendo entonces que siempre voy a cumplir. De eso no se trata un sistema de gestión que realmente me impacte a la organización. Entonces, analícenlo y ténganlo en cuenta cuando diseñen o revisen su matriz, su cadena de suministro para versión 6. Ahora vamos para el numeral 8. En numeral 8 estamos hablando de seguimiento, medición, análisis y evaluación. Cuando yo hablo de este numeral, me está diciendo ¿a qué le hago esto? A mis objetivos y a mis indicadores. ¿Qué me dice? Haga el seguimiento, mida, analice y evalúe de manera periódica el desempeño. ¿Quién tiene que reportar este desempeño? El representante de la alta dirección, como lo vimos en la parte de atrás hace un momento. ¿Y qué me va a incluir? Los objetivos e indicadores de los procesos que lo integran. Aquí viene la pregunta, Iván, cada proceso. En caso de no alcanzar con los resultados previstos, ¿qué debe hacer? Tomar acciones
para la gestión de la mejora. ¿Y cuál es mejora? El numeral 9, tenemos acciones correctivas, tenemos correcciones, tenemos acciones de mejora. Entonces ahí nos vamos a ese numeral. Nosotros queremos analizar y aquí tener esas fichas de indicador, tener esos seguimientos, esos métodos comparativos que nos van a permitir que desarrollar el indicador, medirlo, tener las fichas. Acá, por ejemplo, pues dejo acá como una imagen que nos representa una ficha indicador donde yo tengo cuál es mi nivel de tendencia, si es ascendente, si es descendente, si tengo un objetivo, cuál es el objetivo al que le estoy aplicando, cuál es esa fórmula, cuál es esa meta, cuál fue mi resultado, cuál fue ese gráfico, si cumplí, si no cumplí, qué voy a hacer en caso de que no. Entonces, esas fichas de indicadores es una buena herramienta que nos permite monitorearlo. Muchos tienen tableros de indicadores, también es viable, son metodologías, pero chicos, hay que medir, hay que analizar y hay que tener nuestras matrices de interrelación también. Ahora bien, en 8.1 los medimos, ¿y qué pasó en 8.3? En 8.3 evaluamos en la revisión por la dirección. ¿Qué le vamos a presentar a la dirección? Ese desempeño, a saber que cuando yo hablo de ese desempeño me está diciendo esos objetivos e indicadores, y más encima son las intenciones desde la política, de requisitos legales y reglamentarios, de los resultados alcanzados en la evaluación de desempeño, del numeral 8.1. Estos requisitos, de cierta forma, si los ven están subrayados, ya venían inmersos, pero ¿por qué los traje como cambios? Porque cambiaron en su conceptualización, en su análisis, y los incluye en esta evaluación de desempeño. En las auditorías me agregó auditorías internas y esos resultados de las acciones, más el resultado de la mejora que estoy presentando, acciones correctivas y acciones de mejora. Entonces, todo esto traduce, que es decir, que yo debo monitorear, debo hacer seguimiento para poder evaluar ese desempeño de estos elementos que voy a llevar a la revisión por la dirección. Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta, cómo lo están midiendo al interior del sistema estos elementos y cómo yo puedo reportarlos a la gerencia. Aquí me voy un poquitico al estándar. Y el estándar me está diciendo, ten un programa de capacitación anual, documentado. Y parte de lo que también me está pidiendo es, ojo, con las políticas del sistema, ya me hablaba también de los objetivos del sistema. Y acá hay un numeral que siempre ha sido como un poco decir, pero ven, ¿a quiénes capacito? Que es la evaluación de los indicadores de gestión relacionados con los procesos de mejora. Esa evaluación de los indicadores de gestión, y es la pregunta que le hacía hace un momento a Hugo Armando, ¿cómo aterrizas esos objetivos? ¿Cómo las personas te dan insumos? Yo les cuento que en una empresa que audité en el sector café, encontré una muy buena práctica, y fue un link que le enviaron a todos los colaboradores para hacer el análisis del contexto. A veces desarrollar estas herramientas de consulta me permiten a mí también conocer las personas que piensan acerca de sus objetivos, hacia dónde vamos como organización, cómo nosotros realmente garantizamos que estamos evaluando el sistema. Y me pareció una muy buena práctica, la utilizaron desde el contexto, pero le daba muchísimos resultados a muchos elementos. Ahora bien, cuando estoy hablando desde los programas, ¿cómo yo le doy medición a esos programas? No solamente al de capacitación, estoy hablando de los programas de prevención de delitos de comercio internacional, el de prevención de adicciones, el programa de responsabilidad social uniéndolo con ese compromiso social y el programa para la prevención de riesgos de corrupción y soborno, que de cierta forma lo podemos medir ¿desde qué? Desde el código de ética. Entonces, cuando yo empiezo a analizar todos estos elementos, el numeral 4.2 es un numeral supremamente medible para versión 6 en su estándar 601, que todos los que estamos acá casi podríamos decir que son 601. Y en ciberseguridad, ojo, porque me está hablando de dos políticas, las políticas de acceso y las políticas del sistema de seguridad de información. Y estas políticas, ¿cómo las mido? Y no necesariamente tiene que ser con un hackeo que se presente, porque si mi indicador es, me han hackeado, no sé, no. ¿Cuáles son esos controles que yo estoy estableciendo y me devuelvo a riesgo inherente para que eso no se vaya a materializar? Aquí sí es que nuestro sistema de gestión debe ser mucho más preventivo y ese va a ser
Podría decir uno de los objetivos claves de versión 6 y es la protección de seguridad de información y cómo protejo mi organización y cómo fijo mis objetivos basados en estas políticas para medir ¿qué? El sistema de seguridad de información y los controles aplicables. Y aparte todo me dice, revíselos una vez al año. ¿Qué significa esto? Mis objetivos del proceso se van a revisar también una vez al año. Claro que sí. O cuando se materialice un riesgo. Si se materializa un riesgo, ¿qué significa? Que incumplí mi objetivo tal vez. Si estoy midiendo ese impacto como un objetivo de mi organización y tengo una meta sobre esas políticas y sobre ese nivel de riesgo. Entonces, chicos, analicen muy bien que están midiendo su sistema de gestión, porque esto me va a permitir que mis políticas sean medibles y realmente sean trazables. Y seguimos en Europa, donde la policía italiana incautó 644 kilos de cocaína escondida en un contenedor de café. Esto es considerado el mayor aseguramiento de esta droga de los últimos 10 años. Su valor se calcula en más de 148 millones de dólares. Este decomiso que estamos viendo se realizó en el puerto de Livorno, en un buque procedente del puerto español de Algeciras. Bueno, podríamos decir que con esto damos por finalizada nuestra capacitación de lo que son los objetivos del sistema de gestión, de los objetivos que me está pidiendo la norma y el estándar. Hablar un poquitico pues de esos requisitos que tenemos, de ese gran reto que tenemos en versión 6, y cómo nosotros pues garantizamos que efectivamente tenemos en este momento esa coherencia entre el riesgo, el objetivo y esas metas de medición que tenemos en la organización. Realmente ese es el mayor reto que tenemos en este momento las organizaciones frente a la transición. Me gustaría escucharlo si alguien tiene alguna pregunta frente a esos requisitos de norma que tenemos frente a los objetivos, esa interrelación que tenemos con políticas también, que fue el tema de hace 8 días de analizar como las políticas que tenemos, y ahora unido a este tema de objetivos. Están muy callados, no sé si alguien tiene alguna duda frente a los objetivos que tengan actualmente como organización. Me gustaría preguntar al azar si alguien tiene los objetivos pensando precisamente en esos riesgos. Vamos con Jorge Forero. Sí. Hola Jorge, ¿cómo estás? Mucho gusto. Hola, ¿cómo vas? Bien, gracias. Frente al tema de objetivos en tu organización, lo estamos midiendo basado en esos riesgos que tenemos, en esa priorización. Bueno, digamos, tenemos por un lado 3 objetivos que están enfocados en inocuidad, seguridad y calidad, pero a la par, digamos, también para poder cumplir los objetivos tenemos un maestro de indicadores, y los indicadores están enfocados, digamos, en el momento que se crean, tienen que estar enfocados en cumplir o, digamos, aportar algunos de los objetivos. Entonces tenemos indicadores de inocuidad, indicadores de calidad e indicadores de seguridad. Y dentro de seguridad, pues, obviamente, todo enmarcado en el tema de Food Defense, SST y VASC. Entonces, digamos que tenemos todo eso y es la forma como podemos medir pues, que cumplimos los objetivos de estos y aportamos a la política de calidad. Oye, muy bien. Gracias, Jorge, por la respuesta. Y es chévere que lo tienen como por eslabones, así no se escapa ningún sistema de gestión. No sé si alguien más quiera participar. Vamos a invitar a Francisco Rubiano. Hola Karen, buena tarde a todos. Francisco, ¿cómo estás? Bien, gracias, muy amable. Sí, nosotros igualmente también tenemos una maestra completa de todos los indicadores del Sistema Integrado de Gestión, donde procuramos que todos se crucen, independiente. También para el Sistema de Gestión de Control y Seguridad tenemos 2 objetivos estratégicos, y derivados de esos objetivos estratégicos tenemos 7 objetivos tácticos. Procuramos que los objetivos tácticos sean transversales, puede ser a cada requisito OEA o a cada estándar BACS. Entonces tenemos un objetivo táctico para asociados de negocio, uno para todo el tema de entrenamiento, de formación, tenemos otro referente a todo lo que tiene que ver con seguridad física,
tenemos uno referente también a TI, y pues todos estos lo que nos permite mapear o monitorear es evitar o garantizar que los objetivos estratégicos se cumplan. En este caso, el objetivo principal que tenemos nosotros como objetivo estratégico es cero contaminaciones intencionales. Y tenemos un segundo objetivo estratégico que es el número de eventos críticos en la cadena de suministro. Entonces, para eso hemos diseñado un formato donde vamos registrando pues esos eventos. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos las inspecciones con el binomio guía canino de la policía, entonces pues cada vez que sale positivo, pues vamos marcando, pues no nos han salido, pero pues cada vez que tenemos cualquier novedad de intento de contaminación lo vamos monitoreando también. Ok, bueno, felicitaciones que tienes canino. Sí, sí, siempre ha sido un aspecto, una fortaleza tanto pues, en las auditorías VAX como en la autorización OEA, fue los aspectos que nos reconocieron, inclusive la policía antinarcóticos que estuvo acá en la ciudad, pues nosotros estamos en Ibagué, y las personas que estuvieron de la DIAN nos decían pues que había muy poquitas empresas en Colombia pues que tenían la posibilidad de trabajar de la mano con un guía canino de la policía para hacer inspecciones de los contenedores. Sí, totalmente es un privilegio, te cuento. Te felicito. Espero algún día poder ir a auditarte y dejarte esa fortaleza. Gracias. Que el canino esté entrenado. Acabo de hacer prueba aquí en Puerto de un canino y el canino me estaba caminando como mal. Entonces les digo yo, ay Dios mío, el entrenamiento del perro. Bueno, agradecerles a todos la participación. Gracias, Francisco, por tu intervención. Realmente el objetivo de estas capacitaciones y en este momento, más allá de cómo construir un objetivo, es hablar de esos cambios y nos damos cuenta, a veces no vemos como todo lo que nos trajo versión 6 y si nos damos cuenta que hasta los mismos objetivos si interrelacionamos esos renglones, esos cambios, esos verdecitos que vemos en la norma, realmente nos damos cuenta que debemos de llevar nuestros sistemas de gestión, tenemos sistemas de gestión mucho más fuertes y maduros, caso lo que dice Francisco, tenemos OEA, tenemos esto, claro, súper chévere, existen empresas aún en el sector que estamos junior, estamos empezando y que vamos a llegar a ese nivel realmente de medición y que podamos dar esa respuesta, esa gestión de riesgo y en la invitación que les hago a todos. Si tenemos una buena matriz de riesgos, una buena identificación pensando en cómo se me puede desviar cualquier objetivo organizacional, va a ser mucho más fácil plantear mi política, mis objetivos y poderlos medir y que realmente tenga un sistema de gestión de impacto. Lo que les digo, y nada me sirve decir que tengo un sistema de gestión, muchos documentos, muchos registros, pero se están materializando los riesgos. Y hay que evaluar esos riesgos que se nos materializan en café. Entonces es parte de la invitación que quería hacerles hoy con todo lo de objetivos e indicadores y hacia dónde fue la norma en su versión 6 frente a este tema. De verdad que agradecerles a todos como siempre. Bueno, yo estoy en auditoría, continúo en auditoría, pero realmente agradecerles la conectividad, qué chévere. Siempre tenemos una buena conexión. Recordarles pues que también las puertas del capítulo para cualquier consulta están abiertas. Diego pues siempre supremamente receptivo con todos ustedes y siempre es de los directores que consienten exceso a las empresas, entonces cualquier duda, sugerencia, bienvenida y realmente agradecerles la conexión del día de hoy. No sé, Diego, si tú vas a intervenir en algo adicional. No, Karen, como usted misma dice, cualquier aclaración o cualquier sugerencia o cualquier requerimiento, siempre estamos disponibles, lógicamente entre los tiempos más prontamente posibles que tengamos, pero pues realmente, así como tú lo dices, estamos a la mayor receptividad de todas las empresas, porque yo sé que esto de estos temas a veces nunca se tratan y son bien complicados de entender. Muchas gracias a todos y entonces lo esperamos para la próxima capacitación que programemos ya para el mes de abril.